Hoy, estudiemos la palabra de Dios con el tema La fuente de poder que cumple la obra de la salvación. Hermanos y hermanas, ¿cuál creen que es la fuente de poder por la cual se cumple la obra de la salvación? En la Biblia, descubramos la respuesta sobre el poder que logra la obra del Evangelio. Y no solo veamos las condiciones físicas o el entorno que nos rodea, ni hagamos el Evangelio por nuestra cuenta, sino hagamos la obra del Evangelio, reconociendo el hecho de que, aunque hubo una sola persona, Eliseo, el gran poder para destruir a todo el ejército de Siria radicaba en nuestro Dios. Espero que todos nuestros miembros de Sion lleguen a tener los ojos espirituales para mirar hacia la fuente de ese poder. Vayamos a Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Todos conocemos muy bien esta escena. Durante el viaje de 40 años en el desierto, hubo una batalla entre Amalec e Israel. La diferencia fue que cuando Josué atacó a Amalec, liderando al ejército israelita, Israel ganaba o perdía dependiendo de algún factor. Y esto sucedió repetidamente. El problema no fue que Josué utilizara una táctica militar equivocada, ni que los israelitas no tuvieran suficientes soldados o armas. Los factores externos, como el número de armas o soldados, no tuvieron ninguna influencia en el resultado de la batalla. Lo más importante era si Moisés levantaba o no sus manos en la cumbre de la montaña. El estado de toda la batalla dependió de esto. Cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. No fue porque el ejército de Israel peleara con diferentes soldados, ni porque carecieran de armas o soldados. Lo único que sí cambió la situación de la batalla fueron las manos de Moisés. Dependiendo de la posición de sus manos, todo acerca de la batalla dio un giro. Esta situación que sucedió en el viaje de 40 años en el desierto nos muestra claramente cuál es el factor más importante para nuestra victoria y derrota espiritual en esta época en la que estamos recorriendo el desierto de la fe. La Biblia es la palabra de Dios que nos enseña la verdad. En la historia, ¿por qué Dios estaba tan ansioso de mostrarnos que la fuente del gran poder de la victoria del ejército de Israel radicaba en las manos de Moisés?
Dios dijo que todo lo que se escribió sobre el pasado es la sombra del futuro. Entonces, ¿qué intentaba enseñarnos Dios a través de esta escena? Aunque con nuestra boca y nuestros labios llamamos siempre Dios, Dios, a menudo tenemos un pensamiento equivocado al descuidar a Dios en la situación de la vida real. Tal cosa nunca debe suceder en Sion, ¿no es verdad? Siempre recordemos que pudimos establecer Siones en más de 7,000 regiones, solo gracias a nuestra Santa Madre Celestial, que siempre levanta sus manos, orando para nuestra victoria en la invisible y alta montaña. Dios era consciente de que podríamos olvidarlo a Él. Así que nos mostró la escena de Josué en la batalla contra Amalek. Cuando Moisés levantaba sus manos, prevalecía Israel. Cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek. En la Biblia está escrito en una línea corta que el factor decisivo de la victoria solo dependió de eso. Nunca debemos olvidar esta oración corta. Es por eso que está escrito en el libro de Deuteronomio: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Hoy nuevamente debemos grabar en lo profundo de nuestro corazón de dónde se origina el poder decisivo de la victoria y predicar el Evangelio en este año. He oído cómo nuestros profetas buscan bendiciones. Muchas veces dicen: necesitamos obreros del Evangelio. No obstante, en realidad, ¿a quién necesitamos más que a los obreros del Evangelio? Es correcto decir: Madre, la necesitamos. Por favor, denos su poder. Y junto con ello, si nos envía algunos colaboradores, será de ayuda. A nuestros ojos, los miembros que nos rodean podrían parecer niños e imperfectos en muchos aspectos. Pero debe de haber numerosos profetas y obreros a quienes Dios ya ha enviado a nuestro alrededor, puesto que no hemos visto sus funciones y habilidades originales. No los hemos elegido ni formado como obreros. No estoy diciendo que no necesitemos prestar atención a la formación de obreros del Evangelio. Lo que quiero decir es que siempre debemos pensar en la fuente de todo el poder. Aunque los soldados hubieran sido bien entrenados y hubieran peleado valientemente contra Amalek, si Moisés hubiera bajado sus manos, su valentía habría perdido su significado y sus artes marciales, para las cuales trabajaron duro, se habrían vuelto inútiles. Nunca debemos olvidar que el poder más grande radicaba en las manos que Moisés levantó. Esto significa que como todo el poder proviene de Dios, debemos hacer la obra del Evangelio recordando siempre a Dios, ¿no es cierto? Vayamos a Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En el camino a la tierra de Canaán, el primer gran obstáculo que los israelitas encontraron después de salir de Egipto fue el Mar Rojo. La profundidad del Mar Rojo, la parte más profunda y la más superficial, y el ancho del mar. Había una gran distancia de un lado al otro del mar. También, el mar era muy profundo y aproximadamente había más de 3 millones de personas en total. Para cruzar el mar, llevando todos los bienes de primera necesidad que llevaban consigo, además de los niños pequeños, las mujeres y todo tipo de ganado, habría tomado no pocos días. Sin embargo, frente al gran obstáculo, cuando Dios estaba con ellos, se convirtió en un camino muy fácil,
¿No es así? Hasta ahora, todos nuestros entornos físicos estaban en contra de nosotros, al igual que el Mar Rojo, alzándose contra los israelitas. Pero luego pudieron cruzar el Mar Rojo de forma segura en tierra seca, siguiendo el camino que Dios mismo abrió para ellos. ¿No es verdad? Aquí Dios dijo: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar. No fue la vara de Moisés la que mostró el poder sobrenatural. Cuando siguieron lo que Dios les ordenó, Dios hizo posible lo que era imposible para ellos. Hoy en día, a nosotros que vivimos en esta época, nos están ocurriendo decenas de miles de cosas dentro del entorno del Evangelio. No entendamos lo que sucede en el entorno del Evangelio solo con nuestros ojos físicos, sino recordemos a Dios. Necesitamos tener fe. Si hacemos todo con fe, no habrá nada que no podamos lograr. ¿Qué dijo Dios sobre aquel que tiene fe? Dios declaró: todo es posible para el que cree. Entonces, ¿qué necesitamos más en esta época? ¿De dónde proviene todo el poder de la salvación? ¿Del número de personas? ¿O el Evangelio progresa porque personas inteligentes que se graduaron de la Universidad de Harvard o de la Universidad de Oxford se convirtieron en personal pastoral? En absoluto. ¿De quién proviene todo? Proviene de Dios. Si creemos que todo el poder para cumplir la obra de la salvación viene de Dios, podemos obedecerle por completo. Podemos ser obedientes a Dios y seguirlo por donde quiera que nos guíe. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, dijo: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Puesto que no tenemos suficiente fe hacia Dios, esta obra del Evangelio se retrasa. Al observar los resultados del Evangelio, las iglesias que llevaron a cabo el Evangelio con fe correcta hacia Dios tienen resultados realmente increíbles. Si incluso una palabra es dada por la madre, esas iglesias no dejan que la palabra caiga en tierra. La época del Espíritu Santo es el periodo en el que Dios prueba al máximo nuestra fe. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, en cuanto a la distancia que podían cubrir en 10 días, Dios los guió durante 40 años. Dios probó la fe de todos. Dios nos dijo que no olvidemos, sino que lo recordemos. Si Dios muestra todo su poder y todo para que veamos, ¿quién no creerá en Dios? En la época de Jesús, si Él hubiera echado de Israel al imperio romano y los hubiera destruido y cumplido todos los deseos de los israelitas y más, ¿habrían crucificado a Jesús? Jamás. Es por eso que Jesús fue una piedra que hace tropezar a los hombres y una roca que los hace caer. Él fue un lazo y un tropiezo. Por favor, recuerden las palabras dadas aquí en el libro de Éxodo. ¿De dónde vino todo el poder? ¿Fue el liderazgo de Moisés que guió a los israelitas? En cuanto a la clave de la victoria en la batalla contra Amalek, ¿fue por el poder y el liderazgo de Josué? ¿Fue porque los soldados eran valientes? ¿Fue por sus armas? Hermanos y hermanas, todas estas cosas son inútiles. Todo lo que necesitamos es a Dios. ¿Pero quién está guiándonos ahora? ¿No están nuestro Padre y nuestra Madre con nosotros siempre?
Cuando los hijos lleguemos a tener la fe para decir, aunque no tengamos nada más, no tendremos miedo, entonces este evangelio se completará en la tierra. Hermanos y hermanas, estamos aprendiendo estas enseñanzas día tras día a través de la Biblia para aumentar nuestra fe. Pero a menudo no tenemos en cuenta la fe y calculamos las cosas desde un punto de vista físico, usando algunas experiencias que obtuvimos del mundo humano y considerándolo como la respuesta correcta. Calculamos nuestra situación como lo hacen los que viven en la tierra. Calculamos las cosas en el mundo de 3 dimensiones. Pero Dios ya ha calculado todo en el mundo de 5 dimensiones. La fuente de todo poder que cumple la obra de nuestra salvación es nuestro Dios. Además, debemos formar obreros con esa fe. Los que tienen un entendimiento correcto y son capaces de confiar absolutamente en el gran poder de Dios son los que deben situarse en la línea de frente del Evangelio. Deben ser profetas. Al formar obreros del Evangelio, no necesitamos quejarnos sobre la región o la posición en la que estamos. Independientemente de la ubicación, ¿quién está con nosotros? Dios está con nosotros. Al servir a Dios como el Señor de Sión, aunque estemos en una remota tierra agrícola, una asombrosa obra del Evangelio se lleva a cabo allí. Por favor, no piensen, como es un área rural y no vive mucha gente aquí, no marchará bien. Si no piensen, debe de haber alguna voluntad de Dios para mí al enviarme a esta pequeña ciudad. El padre y la madre llevan a cabo la obra, conociendo el fin desde el principio. Como hay un motivo, ellos me enviaron a este lugar. Con esta clase de fe, debemos llevar a cabo la obra del Evangelio. Todas las siones en todo el mundo están conectadas a través de la red invisible que Dios creó. Es incorrecto que solo piensen en sus iglesias, ya que está escrito que el fin vendrá únicamente cuando este evangelio sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos cooperar en unidad en todo lo que beneficie a la predicación del evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de... ¿Cuántos hombres? Un ejército de 1.000.000 de hombres. Él reunió un ejército de 1.000.000 de soldados. Con un vasto ejército de 1.000.000 de hombres, marchó contra Judá. Versículo 10. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Enfrentando a un ejército de 1.000.000, se quedó sin palabras, pensando, ¿cómo podemos vencerlos a todos? El rey Asa se arrodilló ante Dios. Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre». Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Por favor, escuchen atentamente la oración del rey Asa en el versículo 11. ¿La ayuda de quién necesitamos que no sea de Dios para vencer a ese vasto ejército? No tenemos a nadie que nos pueda ayudar, excepto Dios. Él se postró ante Dios y suplicó con todo su corazón.
Hermanos y hermanas, aunque decimos, el Evangelio es guiado por el Padre y la Madre, a menudo tratamos de hacerlo con nuestra propia fuerza. La sincera oración del rey Asa llegó al cielo. Capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Está escrito: si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Si tratamos de hacer la obra pastoral o la predicación olvidando a Dios, ¿puede abrirse la puerta del Evangelio? ¿Puede abrirse el camino de la predicación? Debemos pensar, ¿qué hará Dios? ¿Qué pensará Dios sobre esto? ¿Qué quiere Dios que haga en esta situación? Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Aunque Dios existe, ellos no buscaron a Dios, lo olvidaron completamente. Olvidaron totalmente que Dios es la fuente del poder, la fuente de la salvación. Versículo 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Puesto que no buscaron a Dios, una ciudad estaba siendo destruida por otra, y se encontraron con muchas pruebas de vida y muerte. Hermanos y hermanas, aunque se han establecido 7,000 iglesias y hasta 70,000 iglesias, debemos recordar que somos pecadores del cielo. Debemos pensar, ¿de qué debo arrepentirme ante el Padre y la Madre para cuidar a las ovejas y servirlas? Continuemos con el versículo 7. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay, ¿qué? Hay recompensa para vuestra obra. Versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová, que estaba delante del pórtico de Jehová. Todo lo que faltaba y estaba mal delante de Dios hasta entonces, el rey Asa comenzó a arreglarlo. Lo que Dios consideraba detestable lo destruyó, aún todos los ídolos. Incluso depuso a la reina de su posición, porque ella se aferró a un ídolo sin dejarlo. Como el rey Asa siguió estrictamente lo que agradaba a Dios, Dios lo bendijo grandemente durante su vida. Continuemos con el versículo 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Dios abre los ojos espirituales de las personas para que vean que todos los profetas están con él. Se juntan como una nube, pensando: «Oh, Dios está con ellos». Si solo estamos buscando una alta posición con pensamientos seculares, Dios no está en nosotros. Sin importar cuán fuerte gritemos, nadie vendrá ni nos seguirá. Nunca debemos hacer el Evangelio de esa manera. Aquí está escrito, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. ¿No es así? Nosotros los profetas estamos en esa importante posición. Versículo 10. Se reunieron pues en Jerusalén,
en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová, del botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Después de recibir esa gracia de Dios, el rey Asa comprendió que la fuente de poder absolutamente es Dios. Así que pensaba todos los días, ¿con qué se complace Dios? ¿Qué puedo hacer para que Dios no me abandone? Destruyó los ídolos y reparó el altar arruinado de Dios. De este modo, se dedicó con todo su corazón y mente a lo que le complacía a Dios. Continuemos con el versículo 11. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová, del botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Ellos buscaron a Dios en todo, e incluso prometieron solemnemente buscar a Jehová, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Está escrito que aquellos que no buscan a Dios ni ponen su corazón en Dios, sería mejor que desaparecieran de este mundo. El rey mostró su corazón a Dios incluso hasta este punto. No solo lo dijo con su boca, sino que lo puso en práctica. Versículo 14. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, diciendo, ¿por qué hiciste lo que Dios aborrece? La depuso de su dignidad. Y Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Todos los reyes, como Ezequías, Josías y Asa, comprendieron algo. Cuando los corazones de los israelitas estaban lejos de ellos, consideraron a Dios como absoluto y oraron: «Oh Dios, no hay nada que se pueda cumplir sin usted». Desde ese punto, Dios permitió que el pueblo viera el estado espiritual de los reyes y les hizo creer que eran reyes con quienes Dios estaba. Aunque los reyes no decían nada, su poder salió y todo el pueblo volvió a ellos. Hermanos y hermanas, si este es el caso, ¿podemos encontrar una pista sobre cómo llevar a cabo el Evangelio? Debemos buscar lo que complace a Dios. Podrían pensar que eso es invisible, pero hay una gran diferencia en el poder espiritual y el resplandor espiritual entre aquellos con quienes Dios está y los otros con quienes Dios no está. La reina es su familia, ¿no es así? Pero el rey Asa estaba firmemente decidido a no asociarse con la gente que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, aunque tuviera que deponer a la reina de su dignidad. Veamos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dios les dijo que recordaran este punto, para afligirte, ¿qué? Para probarte. No debemos olvidar que Dios los probó. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Durante 40 años, Dios probó a los israelitas en el desierto para ver si guardarían o no sus palabras. Ahora estamos caminando en el desierto de la fe, que es la realidad del viaje de 40 años de los israelitas en el desierto. Es lo mismo con el camino de la fe que estamos recorriendo ahora.
Así que no podemos hacer la obra del Evangelio sin confiar en Dios. ¿No es cierto? La fuente de poder que cumple la obra de nuestra salvación es nuestro Dios. Ahora Dios está con nosotros. Dios nos está guiando. No debemos considerar su orientación ligeramente, sino tener fe con la determinación de que seguiremos a Dios por donde quiera que nos guíe. Les pido a todos que tengan esta fe y entreguen el amor del Padre y la Madre, así como la gloria de Jerusalén. Esperando que hayan recibido mucha gracia a través de la palabra de hoy, quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.